Gloria a Dios. Hay una presencia del Señor muy hermosa y queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio nuestro. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Paséate a sí mismo, Señor, durante este día. Paséate, oh Dios, en medio nuestro. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer tu corazón, entender tu corazón. Danos entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos recibir lo que el Espíritu Santo en este día quiere impartirnos. Tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de ti, oh Dios. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y en tu nombre iniciamos ahora, Señor, este tiempo que hemos apartado. Lo hemos santificado para estar contigo, reunido aquí en este día. En tu nombre, Señor, iniciamos este retiro. Te damos gracias por lo que ya has estado haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor. Amén. Dios bendiga a todos los santos, a los que no he tenido la oportunidad de abrazarlo, pues un abrazo acá un poquito a la distancia. Hay una bendición aún que el Señor tiene para nosotros. Pues esta mañana, bien tempranito, cuando leía un poco, me ministró algo para hacer también ahora en la mañana. Y les voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Vamos a comenzar con la primera conferencia, que la he titulado Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Y vamos a comenzar esta conferencia con el primer capítulo de Apocalipsis. Sabemos todos que el Apocalipsis lo escribió Juan y él inicia con un saludo a la iglesia, ¿no? Y es un saludo trinitario. Y vamos a hacer algo. Cuando yo les diga, ahora todos juntos, como está puesto allí, lo van en voz alta juntamente conmigo, cuando yo les avise, ¿ok? La bendición ahora mismo, él comienza con una bendición a las iglesias, ¿no? Él comienza con una bendición. Recuérdense que la palabra de Dios es siempre presente, es como Él, es siempre presente. En aquel tiempo, esta bendición Él la dio a las iglesias. Nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, en este día vamos a hacer presente esta bendición. Es la palabra del Señor y es para nosotros. Recuerde, y creo que voy a tocar así un pincelazo nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no importa lo que hagamos. Sin fe es imposible. Entonces, en este momento vamos a creer, en este momento, cuando nosotros somos la iglesia. Esta bendición es para usted, esta bendición es para mí. Yo voy a leer la bendición, pero luego él prorrumpe como en una alabanza para el Señor. Ahí es donde entonces nosotros todos juntos vamos a entrar. Amén. Tal como me lo mostró. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora todos unidos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a leer ahora Apocalipsis 5, 9 y 10. Esto es algo ahora que lo dicen los 24 ancianos. Los 24 ancianos por la oración o cántico, porque también se hace un cántico de él. Debemos entender que son los que representan a los redimidos por las palabras que ellos profesan. Nosotros somos los redimidos. O sea, con esto quiero con esto también impartirles de que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no es un libro de historia, es un libro presente, es un libro siempre presente. Amén. Aunque fue escrita hace muchos años, es de hoy. Amén. Es nuestra noticia de hoy. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Le está hablando a Jesús. ¿Cuántos recuerdan un poquito la lectura? Él se había parado al lado del Padre para abrir los rollos, le fue entregado y ellos se postraron. Cuando él terminó, se postraron, adoraron y le comenzaron diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice de todo linaje. Linaje es descendencia. O sea, mire acá que los redimidos eran de todas las naciones, no eran solamente los judíos. Dice de todo linaje, descendencia, y lengua, o sea, de todos los idiomas, nación y pueblo. Cuando se habla de pueblo se habla de una raza, de todas las razas. Y nación es de toda cultura. Amén. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Está en tiempo futuro. Está en tiempo futuro. No es nuestro tiempo de reinar. No es nuestro tiempo. Por eso, aunque lo titulé, ¿verdad? Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Voy a tratar hoy el sacerdocio, porque todavía no es nuestro reinado. Nuestro reinado es cuando Jesús venga a poner su reino aquí en la tierra. No vemos que Jesús esté reinando hoy. Jesús reina únicamente en el corazón de los redimidos. Pero cada día más su nombre es aborrecido. Amén. Entonces no es el tiempo, nosotros vamos a reinar con Él. Y dejémoslo que Él reine en nosotros, en nuestro corazón. Amén. Ok, puede sentarse. Estamos hablando entonces de sacerdocio, que es lo que vamos a estar hablando. Amén. De sacerdocio. ¿Cómo surgió el sacerdocio? ¿Cómo surgió y qué es el sacerdocio? Porque tenemos que estar seguros de lo que somos, ¿no? De lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha concedido. Es tan grande el privilegio que es increíble, la verdad, las bendiciones que tenemos en Cristo. Éxodo 19, del 1 al 5, dice: y Moisés subió a Dios. Déjenme darle unas palabritas antes. Esto es cuando ellos salen de Egipto. Ellos salen de Egipto. Si usted lee, si comienza desde el principio, dice en el tercer mes, el primer día del tercer mes, cuando llegaron al pie del monte, ¿no? Ellos han salido de Egipto, están ya ahora en el Sinaí, están al pie del monte allí. Y allí en aquel momento, cuando se habla de que Moisés subió al monte, no se está refiriendo de que necesariamente subió arriba, no necesariamente, sino que siempre que se va, por ejemplo, a Jerusalén, cuando ellos iban a Jerusalén, subamos a Jerusalén, aunque Jerusalén quedara geográficamente abajo, pero siempre se decía, subamos, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y todo el que va a Dios, nosotros estamos acá, pero ahora mismo estábamos en un momento, habíamos subido, porque le estábamos ministrando. Qué lindo.
Amén. Entonces aquí mismo, así mismo aquí también, él subió a Dios, ¿ves? Dice a Dios, no dice al monte, dice a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes. Mire aquí ya tenemos algo, una verdad muy importante. Un reino de sacerdotes. Es muy diferente si yo dijera un sacerdocio de reyes. Si yo dijera un sacerdocio de reyes, yo tendría que entender entonces que para yo ser sacerdote, yo tendría que ser un rey primero, porque es un sacerdocio de reyes. Pero aquí ya nos dice específicamente, ¿entiende? Que es un reino de sacerdotes. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, si para nosotros poder estar en el reino de Jesús y reinar, tenemos que ser sacerdotes. Primeramente, sacerdotes. ¿Entendemos la diferencia? Hoy, tristemente, hoy queremos reinar, pero no sabemos nada del sacerdocio. Y no ejercemos el ministerio sacerdotal como debemos. Que esta es la conciencia que más tenemos que hacernos nosotros, no y la iglesia hacer. Es un reino de sacerdotes. Hay que ser sacerdotes para poder pertenecer a este reino. Entonces, Dios le da, porque voy a ir a pasos larguitos, Dios les da a ellos unas instrucciones. Recuerden, ellos acaban de salir, ellos no tienen moneda, ellos no tienen, ni siquiera conocían a Dios siquiera, porque ustedes saben que tenían más de 400 años, ¿no? Que habían sido esclavos, lo que los egipcios tenían muchísimos dioses. En fin, Dios tenía que comenzarlo a tirarle un fundamento más o menos para poder llegar a hacer de ellos una nación como lo es hoy, ¿no? Y entonces fueron 3 clases de leyes que Dios le dio para comenzarlos a organizar. Ellos no tenían una moneda, ellos no tenían nada. Una fue la ley moral. La ley moral. En la ley moral encontramos el decálogo. Usted verá que lo vemos en el libro de Éxodo, donde está el decálogo. Estas son las instrucciones que Dios le da a ellos para que ellos sepan cómo iban a regir su vida. El decálogo está en el libro de Éxodo. Esa es la ley moral. Esa es la ley moral que describe y revela la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Nosotros no estamos bajo la ley, bajo las otras leyes, pero nosotros seguimos estando bajo la ley moral. Escúchenme bien, estamos bajo la ley moral, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él no ha dejado de ser quien Él es. Él es inmutable. El mismo Dios del antiguo pacto es el mismo del nuevo. Y estoy hablándoles de que esta es la ley moral, la que describe la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, lo que Dios es. Pero le dio también una ley ceremoniales, que está en el libro de Levítico, donde ahí se habla del sacerdocio y eran instrucciones de cómo debían adorarle. Ahí están las instrucciones de los sacrificios de animales y todas aquellas ofrendas de harina, de pan, todas esas cosas que tenían sus razones. Él le dio en las ceremoniales. Ahí están, en la forma de adoración, no se podían acercar a él sin un sacrificio de animal, etcétera, etcétera. Y le da también la ley civil, le dije, esto se encuentra en Levítico, la ley civil, que ya ahí se encuentra en Número y Deuteronomio, que son las instrucciones de cómo ellos debían gobernarse. Fueron 3 clases de leyes que le dio a Moisés.
Pero como Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el corazón del hombre, la naturaleza que había ya en el hombre, ¿no? Era de continuo hacia el mal por la naturaleza caída, ¿no? Que de venir de Adán. Como Dios sabía eso, entonces Dios les instituye un sacerdocio. Le establece el orden sacerdotal dentro de la ley ceremonial para que así cuando ellos fallaron, aunque fuera en un punto de la ley, un sacerdote no pudiera mediar con los sacrificios de animales y ellos en alguna manera pudieran todavía seguir teniendo no cierta comunión con Dios y no caer muertos, porque la vida en la sangre de ese animal estaba cubriendo la vida del hombre, la vida biológica. La biológica, la vida está en la sangre, y entonces esa vida del animal, que esa vida biológica, cubría la vida biológica del hombre, pero no la espiritual. Por eso era necesario, todos iban a ser solamente tipología del verdadero que habría de venir. Amén, amén. Vemos que en Éxodo 19:6 decía, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El sacerdocio, como vemos, es el más antiguo de los oficios sagrados de Israel. El sacerdocio, mire desde cuándo viene el sacerdocio. No significa que anteriormente no hubiera un sacrificio, porque Abraham sacrificó, estaban los patriarcas entonces antes. Era un tipo de sacerdocio patriarcal. Noé, o sea, pero ellos no habían sido establecidos. Ellos traían eso desde Adán y Eva, porque cuando Noé fue, todavía Adán vivía. O sea, se fueron pasando de generación en generación lo que había pasado en el Edén. Ellos sabían cuál era la manera de acercarse a Dios y lo fueron pasando de una manera verbal. Lo fueron pasando recuérdense que la gente vivía muchísimos años. Entonces ellos se lo fueron pasando. Ahí tenemos hombres de Dios como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hacía las cosas correctamente porque se las fueron pasando de boca en boca. Las familias tuvieron presentes también. O sea, no fue que se murieron y después venían otros, no. Ellos tuvieron todos presentes. Y entonces Adán comenzó a contarles y así se lo fueron pasando según iban naciendo. Adán enseñó a sus hijos, los hijos a los hijos, y etcétera, etcétera. Amén. Pero aquí, cuando ya venimos a Moisés, a Éxodo, es ya cuando ya Dios los va a libertar. Hasta ahí todavía no había ley. Hasta ahí todavía no habían leyes, sino únicamente lo que ellos se habían pasado oralmente. Pero ya aquí cuando los saca de la esclavitud, ahora ya Dios ya comienza ya ahora su plan de irlo a formar ahora como una nación hacia el futuro. Tenía que echarles un fundamento. Entonces, el sacerdocio es el más antiguo, ¿no? De todos los ministerios, tú sabes, ¿no? Que han podido haber. Y eran hombres que estaban apartados, que Dios apartaba exclusivamente para su uso, exclusivamente para Él. Y esto es tan importante, hermano. Quiero que llevemos cada palabra en el corazón. Cuando Dios estableció el sacerdocio, eligió hombres que fueran exclusivamente para el uso de Él. Exclusivamente para Él. This is beautiful. La palabra sacerdote en la traducción hebrea es Cohen y significa uno que media, un intercesor. El sacerdote era el que iba a mediar entre Dios y los hombres. Era el medio de comunicación de Dios con el pueblo. O sea, no hablaba directamente al pueblo, sino que era a través de los sacerdotes. El sacerdocio estaba encabezado por un sumo sacerdote y estaban también que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a hacer expiación por él y por el pueblo. Ese era el sumo sacerdote, el único que podía entrar una vez al año. Los sacerdotes no tenían, ellos tenían 3 obligaciones que hacer, 3 deberes ellos tenían que hacer. Ellos tenían que ministrar en el santuario. En el santuario ellos tenían que adorar. Ellos adoraban, ellos oraban, tenían que enseñar
A ver, ellos tenían que adorar en el santuario, adorar, orar e interceder. Eran las tres cosas que ellos tenían que hacer en el santuario. Tenían que enseñar, o sea, eso, la primera en el santuario tenían que hacer esto, pero ellos también tenían, la segunda es enseñar la ley al pueblo. Ellos tenían que enseñarle la ley al pueblo, los sacerdotes eran los que estaban a cargo de enseñar la ley, y el tercero era, tenían que consultar, ustedes habrán escuchado lo que es el Urim y el Tumim, luces resplandecientes, que era cuando el sacerdote tenía en las manos, no se sabe exactamente qué era, pero indiscutiblemente era algo que le dejaba saber la voluntad de Dios. Consultaban el Urim y el Tumim, y entonces le preguntaban, y parece ser que emitía alguna luz, irradiaba alguna luz cuando Dios aceptaba, cuando era que sí. Amén. Pero la Biblia no habla mucho de ese aspecto. Eso va a venir siendo como tipología del Espíritu Santo, que es a quien hoy se le consulta. Amén. Cuando se elige el tabernáculo de Moisés, entonces Dios ahora, para el sacerdocio, todo eso se lo está diciendo acabando de llegar. También le mandó a erigir el tabernáculo. Y cuando ya él levantan el tabernáculo, que ya está todo hecho, ahora Dios va a constituir los sacerdotes. Elige de la tribu de Leví. Eligió la tribu de Leví primeramente. Y de la tribu de Leví eligió una familia. Y de esa familia eligió a Aarón, hermano de Moisés. Y lo estableció como sumo sacerdote, Aarón. En Aarón también fueron llamados sus hijos. Escuche esto, que esto está, pero tremendo. En Aarón fue llamado sus hijos también. En Aarón, cuando él llama a Aarón, llama a sus hijos, a los que hace sacerdotes. Entonces, Aarón es el sumo sacerdote, los hijos son los sacerdotes. Y ahora iba a ir únicamente en esa descendencia de la tribu, una familia de la tribu de David, de la tribu de Leví. Una familia. Los hijos son sacerdotes simplemente porque estaban relacionados con Aarón como hijos. Por ser hijos, era que tenían ese privilegio de ser sacerdotes. Pero el llamado fue a Aarón. Ahora recuerden esto, quiero que llevemos esto en el corazón. Estamos hablando, ¿no?, del pacto mosaico. Estamos hablando del pacto bajo la ley. ¿Ok? Estamos hablando de este pacto. Allí los hijos eran llamados en el Padre y por tanto ellos iban a ser los sacerdotes. Y después ya completamente la descendencia aarónica era la única familia de la tribu de Leví y de todo Israel que podían ser sacerdotes. Amén, porque así lo estableció Dios. Así es como se origina el sacerdocio levítico. Ellos eran los que ministraban en el santuario. Vemos por qué cuando van los adoradores a subir el ministerio de alabanza le dicen levitas. ¿Han escuchado eso? Llamen a los levitas, que suban los levitas. ¿Lo han escuchado? Le llaman levitas. Y vamos a llegar ahí también. Vamos a ver si es lícito ese nombre. Porque yo no soy de la tribu de Leví, tú eres de la tribu de Leví. Pero estamos hablando ahora del antiguo pacto. Así es. Amén. Estamos hablando del antiguo pacto y sí eran levitas, porque eran de la tribu de Leví. Amén. Entonces, en Éxodo, vamos otra vez. Aunque Dios eligió, escuche bien, aunque Dios eligió una familia, eligió una tribu, de esa tribu una familia únicamente, siempre hubo en el corazón de Dios de que todos en realidad, iba a comenzar con esta familia, pero en el corazón de Dios estaba que un día todo su pueblo fueron sacerdotes. Porque mire lo que le dijo en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ya en ese momento no se está refiriendo, ¿sí o no?
cuando él les dijo eso. Primero les dijo esto. Después solamente elige una familia. Pero el propósito de Dios en sí, hacerlos todos, que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes y gente santa, porque se lo dijo también a ellos, aún antes de establecer a los levitas. Amén. Y aunque el pueblo había dicho, sí, como Jehová ha dicho, haremos, porque Dios se le dijo, tú sabes, así dirás al pueblo de Israel. Y el pueblo le respondió, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Cuando ellos entraron cuando ellos llegaron a Canaán, cuando ellos entraron a Canaán, se mezclaron con los cananitas, que eran horribles, e invalidaron el pacto de Dios, desobedecieron, se descarriaron, dicho en palabras nuestras de hoy, se descarriaron, pero la rebeldía de ellos no iba a prevalecer. Y luego, un poco más después, comienzan los profetas ahora a profetizar y a tirarle al pueblo nuevas profecías sobre un nuevo pacto que Dios haría. Y entre todos los profetas, los más conocidos, ¿verdad? Y los más mencionados, tenemos, cuando vamos a tratar este nuevo pacto, tenemos a Jeremías. Jeremías 31. Jeremías 31 comenzó el profeta. Aquí vienen días, dice Jehová. Aquí hay algo muy hermoso que les voy a mostrar. Aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué ustedes notan allí? En el nuevo pacto, hermano de mi corazón, escúcheme, en este nuevo pacto, antes él lo hizo con la casa de Leví. Leví era un hijo de Jacob, uno de las tribus. Pero cuando él anuncia el nuevo pacto, está anunciando la tribu de Judá. Está anunciando la tribu de Judá, a la que pertenecía Jesús, a la que pertenecía David. El Judá significa los que alaban, los que adoran. Amén. En el primero él escogió la casa de Leví, los levitas. Pero ahora cuando anuncia el nuevo pacto que viene, es que habla de la casa de Judá ya. Y hubieron muchos profetas. Dios mismo bendijo a Judá. Y dijo que todos serían, tú sabes, no, delante de él. Bendijo a Judá. O sea, eso viene desde allá. Quiero que no me pierdan ni una palabrita. Aquí lo hace con la casa de Israel y la casa de Judá. Y miren lo que dice. No como el pacto que hice con vuestros padres, porque cuando los saqué de la mano de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice, no como el pacto que hice, le dice. O sea, no como el pacto, tú sabes, ¿no? Que hizo con Moisés, ¿no? Va a ser un pacto diferente. De hecho, ya habla de Judá. ¿Entendemos? De hecho, ya está hablando de Judá. Dice, no como el pacto que hice con su padre, el día que lo tomé de la mano y lo saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Entonces mire ahora cómo es el pacto. Daré mi ley en su mente. Ya no iban a ser escritas en piedras. Ahora las voy a poner en su mente. La escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Desde ahí, mire cómo ya comienza. Completamente diferente, completamente diferente. Ya no van a ser los rituales iguales, porque él está anunciando algo nuevo. Nunca confundamos, nosotros tendemos mucho a confundir cuando hablamos de algo nuevo como que algo que se arregla para que quede como nuevo. No, no, no. Cuando Dios dice algo nuevo, es nuevo de paquete como si no hubiera existido antes. Nuevo.
Él no anda apretando un tornillo porque se aflojó, no, le pone un tornillo nuevo y hasta un huequito nuevo. Es más, quita la pieza y pone una pieza nueva para que entendamos que es nuevo, nuevo. Otro profeta que concluye bastante, se compagina muy bien con Jeremías para aún ampliarnos un poquito más este nuevo pacto, es Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36, 26, 28 dice, os daré corazón nuevo. Escuche, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Todo lo hace nuevo. Amén. Dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. O sea, sus corazones estaban endurecidos, eran como piedra, no sentían absolutamente nada. Voy a poner un corazón de carne que sea sensible. Y pondré dentro de vosotros, porque ni aún así, ni poniéndole un nuevo espíritu, ni poniéndole un nuevo corazón, yo sé que la rebeldía del corazón es fuerte. No van. No, ahora les voy a poner, me les voy a meter adentro, voy a ponerle mi espíritu dentro. Óigame todo lo que hace Dios. Y fíjense bien que Él dice, os daré, o haré, o esto. Es Él quien lo hace, para que toda la gloria sea para Él. Amén. Pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Oh my God. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero es Él que lo hace en nosotros. Por eso nunca lo podemos considerar bueno, porque si algo hacemos, ¿entiendes? Porque es Él quien lo hace. Es Él. Yo haré que anden en mis preceptos. Yo haré que cumplan mis estatutos. Yo haré. Con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dijo, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblos, y yo seré a vosotros por Dios. Así que Dios ratifica, ustedes saben que aquel pacto que Dios hizo con Abraham, Él lo ratificó con Isaac, y lo ratificó con Jacob, pero cuando le dice de vuestros padres, se está refiriendo al Dios, al Dios de Abraham. Ustedes no han escuchado la expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se está refiriendo a esos patriarcas cada vez que le dice, ¿no? A vuestros padres, se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. La misma bendición que le dio a Abraham, se le dio a Isaac, y la misma se la dio también a Jacob. Amén. Ok, iban a ser una generación, este nuevo pacto, iba a ser una generación de hombres y mujeres del Espíritu. Fíjese bien, Isaac fue el hijo de la promesa. La promesa fue hecha a Abraham. Mire, me fui a Abraham, yo le estoy hablando de 400 y pico de años antes de Moisés. Y Dios le estaba hablando acá. ¿Ok? 400 y pico de años. Le estoy hablando ahora de Abraham. La misma bendición que le dio a Abraham, que serían benditas, se la dio a Isaac. Era el hijo de la promesa. Isaac nació de un milagro, ¿cierto? De Isaac nació Jacob. O sea, hizo un milagro a Abraham y nació Isaac. Isaac, escuche esto, Isaac también, la descendencia que venía fue de un milagro, porque Raquel también fue estéril. O sea, hubo una obra allí también del Espíritu Santo. Fue de un milagro. Y los tres, cuando tuvieron hijos, fue un milagro en la esposa. Después vino Jacob, de ahí nacen Jacob, nace Esaú, de Esaú son los edomitas, pero la línea de Jacob, la que siguió, no de Jacob, fue Judá. Tiene 12 tribus, y de esas 12 tribus, la que siguió la línea después fue Judá. Amén. Fue Judá, no se olviden. Anteriormente había sido Leví, ahora fue Judá. Ok. Vamos a leer. Vamos a entrar aquí ahora ahora vamos a entrar en materia. Vamos. Gálatas 3,
6 al 8. Como ustedes ven, el pueblo al que Dios se refiere ahora en el nuevo pacto va a ser un pueblo del Espíritu. Nosotros somos nacidos de nuevo, ¿verdad? ¿De quién? Del Espíritu. Es un milagro del Espíritu Santo. Es un milagro de Dios, ¿no? Es un milagro. Y así va a ser el pueblo al que Dios anunciaba. Vamos, Gálatas 3, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le estoy hablando 400 y pico de años antes de la ley. Y Abraham fue considerado justo. Y no por el cumplimiento de la ley, no existía la ley. La ley vino 400 y pico de años después. Pero él consideró justo a Abraham simplemente por la fe, porque le creyó a Dios. Dios lo justificó. Yo quiero que me entiendan bien esto. Dios lo justificó solamente por haberle creído. Porque ¿sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? Restaurar lo que el hombre perdió en el Edén. El hombre perdió la fe en Dios. Y todo lo que Dios quiere es restaurar la fe en nosotros. Que le creamos. Nos comparó tanto el Señor como niños. Que le creamos, creerle lo que Dios quiere. Que le creamos. La ley fue dada para que ellos se dieran cuenta cuán desobedientes eran. La ley fue dada para que ellos se dieran cuenta que ellos no podían salvarse por obras. Es fe lo que Dios quiere. Y cuando Dios estableció el plan de salvación en la eternidad, siempre esto fue lo que tuvo el corazón de Dios cuando Él supo, porque Él siempre supo que Adán iba a fallar. Y lo que Él busca desde entonces es restaurar en el hombre la fe. O sea, un pueblo que le crea a Dios. Que le crea, que lo conozca y que lo entienda. Y que si usted en algo no entiende en un momento, si usted no entiende algo, usted lo crea porque lo dijo Dios y punto. Amén. No todas las cosas tenemos que entenderlas. Nuestra mente es demasiado finita, pero Él lo dijo, yo lo creo y es así. Eso es todo lo que Dios quiere. ¿Y cómo nos cuesta al hombre, verdad? Ay, cuando viene el problema, no. Hay que creer, algún propósito habrá, aunque yo no lo entienda. Algo tú estás elaborando. Ni Él tiene que contárnoslo todo tampoco, ni tiene que explicarlo todo. Él es Dios. Y ¿sabe la fe hasta dónde debe de llegar? La fe tiene que llegarnos a nosotros hasta creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque te esté haciendo un callo. Aunque te esté haciendo un callo. Es buena. Cuando estés pasando por los momentos más difíciles, la voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta. Y sí, tiene que ser agradable. Porque todo esto que me está pasando para que se lleve el cumplimiento del propósito que el plan que Dios tiene conmigo. Así es. Gloria a Dios. Porque si Él me salvó, si Él te salvó a ti y me salvó, cuando Él lo hizo, ya tenía un propósito eterno predispuesto ya para mí. Así es. Entonces todo lo que me pueda estar pasando va encaminado al cumplimiento. Todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo va encaminado, escuche bien, al cumplimiento del propósito de Dios y de lo de ya antes dicho. Porque a nosotros no nos puede sorprender nada de lo que está pasando hoy. Todo eso ya estaba escrito. Entonces, de la misma manera que estamos mirando cómo se está cumpliendo todo lo que hemos leído en la Biblia, de esa misma manera creamos todo lo que Dios dice en la Biblia. No solamente lo malo que está pasando, sino lo bueno que tiene para nosotros también en un futuro. Amén. Que podemos vivir confiando en Él. Y cuando algo malo le pasa a un cristiano, pero algo malo como muchos que fueron muertos por leones, cuando la persecución, muchos que fueron aserrados, trajo gloria al nombre de Dios, porque por cada mártir se convertían más todavía. Así es.
¿Y para qué nos creó Dios a nosotros? Este pueblo lo he creado para gloria mía. Los he creado, dijo Jehová. Si tu vida trae gloria a Dios, se está cumpliendo el propósito en ti. Para ese propósito nos tiene aquí en la tierra. Para que el mundo pueda ver a Dios en nosotros. Para que le traigamos gloria a Dios. Amén. Qué lindo, qué lindo. Vuelvo a leer, Padre. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo consideró justo porque le creyó. Y no quiero entrar en la historia de Abraham, pero ustedes saben que él se fue. Sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré, ni sin saber ni siquiera para dónde iba. Pero se le apareció un Dios que él no conocía. Lo conocía por su nombre. Le dijo sal. Era algo diferente. Este Dios hablaba. Él vivía en medio de paganismo con muchísimos ídolos. Y de repente este Dios habla. Y él le creyó. Dijo, no, este es de verdad. Amén. Sabed por tanto que los que son de fe, aunque me quede aquí en fe, los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o sea, son descendientes de Abraham, los que son de fe. Y la Escritura, previendo que Dios habría de salvar a los gentiles. ¿Quién éramos los gentiles? Nosotros. Las Escrituras, previendo ya que Dios habría de justificar por la fe. Escuche, previendo que Dios habría de justificar por la fe. ¿Por qué somos nosotros justificados hoy? Por la fe en Jesucristo. Por la fe a los gentiles. Dios de antemano, hermano querido, escuche, Dios de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué es lo que es buenas nuevas? Buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas. Le dio las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. Desde entonces se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas, ya no iba a ser solamente Israel. Y eso fue antes de la ley mosaica, cuando él habló con Abraham. Desde antes de Moisés, desde antes del nuevo pacto, ya estaba establecido que en Abraham, en ti, serán benditas todas las naciones. Él fue justificado por la fe y todas las naciones hoy somos justificados por la fe. La ley nada más fue por un periodo de tiempo para Dios tratar con el pueblo, no tratar con el pecado y eso. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Óyeme, de la maldición de la ley nos libró Cristo. Para que en Cristo, la palabra en es muy importante. Porque en el saludo de Efesios y todo eso, no voy a entrar para allá. Todas las bendiciones en los lugares celestiales que nosotros tenemos, es en Cristo. Esa es la palabrita. Importante siempre. Todas las bendiciones, las promesas de Dios, todas se cumplen en Cristo. Cuando estamos en Cristo. En Cristo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En Cristo la bendición que Dios dio a Abraham nos alcanza a nosotros. Así que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oh my God, esto es hermoso. Esto es lindo. Esto es lindo por la fe, por la fe, por la fe. Gálatas 3:16-18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si trataran de muchos, sino a tu simiente
la cual es Cristo. O sea que por nosotros alcanzamos la promesa de Abraham por nuestra fe en Cristo. En el pacto mosaico, lo que los libraba a ellos de caer muertos en el pacto mosaico era por la fe que ellos tenían de que la muerte del animal, como les dije anteriormente, en lugar de la de ellos. Simplemente porque Dios se lo había dicho, ellos lo creían, lo hacían y esa fe los libraba. Ahora nosotros, no. Nosotros ahora es por la fe en el verdadero Cordero de Dios. Porque todos aquellos animales fueron simplemente tipología y figura del verdadero. Amén. Por eso ellos tenían que estar sacrifique, y sacrifique, y sacrifique, y sacrifique, porque eso nada más era como por un tiempecito que los cubría. Pero el que Cristo vino a hacer fue una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él sí nos cubría a nosotros, nos limpió del pecado, de la vida biológica y la vida espiritual, porque por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo y somos los hombres y mujeres del Espíritu, nacidos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice, esto es, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Escuche este versículo, hermano, porque hoy anda una secta por ahí que han mezclado el nuevo y el antiguo, ¿entiende? Invalidando la salvación simplemente por la fe en Jesucristo, invalidando la gracia. Escuche esto. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuando dice aquí el pacto ratificado por Dios para con Cristo, recuerde, se le está hablando de la simiente. Porque la ley vino 400 años después. Le está hablando esa promesa de la simiente. Esa simiente, hermano, de la que él le habló a Abraham, es la misma simiente que él prometió en el Edén. Aquello fue también tipología únicamente de Jesús. Pero la verdadera simiente era Cristo. Entonces dice, escuche esto. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la borra, o sea, no la invalida. Esa promesa que Dios hizo a Abraham, 430 años después, viene el pacto mosaico de la ley. No invalida el pacto con Abraham, que es por la fe. No lo invalida. Por eso es que luego cuando viene el nuevo pacto, es el cumplimiento del pacto de Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, nos dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois, o sea, descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lo más terrible y grave que puede hacer un cristiano, hermano querido, lo más terrible y grave es quejarse. Porque quejarse es murmurar a Dios, es falta de fe. Quejarse, ay, ¿por qué? Ay. La queja, el pueblo pereció en el desierto porque siempre se andaba quejando de Dios. Siempre se andaba quejando. Quejarse es decirle a Dios, te equivocaste. Así hay algo que desagrada a Dios, eso. No hay que quejarse, que el apóstol nos manda a darle gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por todo, porque hasta cuando metemos una pata, Él nos la saca. Amén. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esto, hermanos, lo que a nosotros los cristianos nos hace ser una raza diferente. Nosotros no somos judíos. Nosotros hoy no somos gentiles. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Un pueblo, una raza, una nación santa, apartada del mundo, es lo que nosotros somos, que tiene el Espíritu Santo. Y siento tanto esto, pero
si la Biblia dice que no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de Cristo. Tan simple como ese. Si Jesús mismo dijo contundentemente que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar, hay que nacer de nuevo. Tiene que tener un nuevo corazón, tiene que tener un espíritu nuevo y tiene que tener el Espíritu Santo morando en él. Solamente Dios puede tener relación y comunión con el hombre que tiene el Espíritu Santo morando en él. Solamente un hombre que tiene, cuando digo hombre estoy abarcando los humanos, hombres y mujeres, solamente puede conocer a Dios si tiene el Espíritu morando en él. Dios solamente va a tener comunión únicamente con el hombre que tiene el Espíritu morando en él. Y solamente ese hombre puede conocerlo, porque solamente el Espíritu Santo es el que conoce lo más profundo de Dios. Conoce todo de Dios. Amén. Y nos fue dada la promesa de darnos su Santo Espíritu, ¿no? Y es el Espíritu Santo quien nos va a dirigir y a guiar para que cumplamos la ley moral de Dios. Porque nosotros no estamos exentos de la ley moral, de los mandamientos. Cuando nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento, lo estamos haciendo para eso, que si usted era ladrón se arrepienta. Porque el decálogo es el que manifiesta y revela la naturaleza de Dios. Ahora, que lo vas a hacer, la persona, por ejemplo, no puede hacerlo por su propia voluntad. Usted se puede disponer, no esto, no lo otro, pero no puede. Puede pasar un tiempecito, pero vuelve otra vez a hacer lo mismo, vuelve a robar, vuelve a lo que sea. Pero cuando el Espíritu Santo te impulsa y tú cedes y te sometes, deja de hacerlo porque la fuerza dentro de ti, el que robaba no roba, el que mataba no mata. Y muchos testimonios tenemos. Mire Pablo, nada más piensa en Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo. Y lo que él hacía, lo hacía por amor a Dios. Lo malo que hacía, perseguir a los cristianos. Amaba a Dios, claro que lo amaba. Lo amaba entrañablemente. Pero estaba equivocado. Y después que conoció la verdad, al verdadero como era, dio testimonio de que lo amó más. Amén. Ok, entonces, el nosotros tener la naturaleza de Dios en nosotros nos hace llamar como hijos de Dios. Vaya apuntando, porque ahora somos hijos de Dios. Ya tenemos una genealogía nueva. Nosotros no descendemos de Adán, de Adán según la carne. Pero según el Espíritu ya nosotros como hijos de Dios descendemos de Cristo. A veces hay muchos que andan buscando sus apellidos, a ver si son judíos, mira eso. Usted lo que tiene que ser es cristiano, caballero, cristiano. Olvídese del apellido que usted tenga, que eso no salva a nadie que usted sea judío. Los judíos tienen que convertirse a Cristo. Porque si no, están perdidos también. Gálatas 3:6. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, cuando usted ya le dijo a Dios Padre un día, como con la certeza de que Él te escucha, que no estás hablando como al aire solo, como que no estás hablando sola, ni es un rezo aprendido, no, cuando ya tú hablas y tú sabes que te está escuchando, es el Espíritu del Hijo dentro de ti. Y el Espíritu Santo te da convicción de que tú eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo te da convicción. Y si no andas rápido y esperas, Él te va a responder y te va a hablar. El propósito de Dios no cambia, mi amor. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Él es inmutable, Él no cambia. Amén. Entonces, por la palabra de Dios podemos ver que nosotros somos una tercera raza. Como ya le dije. Somos el pueblo de la promesa. Al pueblo antiguo, dijo Dios. Y vuelvo otra vez a Éxodo 19, 5, 6. Al pueblo antiguo, dijo Dios. Estoy hablando del pueblo del primer pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino
de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Verdad? Eso le dijo él a aquel pueblo. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A nosotros nos dice Dios, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un reino de sacerdote. O sea, nosotros somos el cumplimiento de eso. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo pregunto, ¿nosotros somos ese pueblo? ¿Están seguros o no están seguros? La fe, ¿dónde está la fe? Muévame la fe, muévame la fe. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo dice yo, por eso les leo, para que ustedes vean que es la palabra de Dios. Amén. Pero dice aquí las razones. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, para que demos testimonio. Usted da testimonio en su trabajo, usted da testimonio donde quiera que usted va. De Jesucristo, que nos pasó de la tiniebla a su luz admirable. O sea, tenemos un trabajo que hacer. La evangelización, Jesús mismo lo dijo también cuando ella iba a ascender a los cielos. Es un ministerio que usted no necesita permiso de nadie para hacerlo, porque el Señor nos mandó a eso. Es lo primero que tenemos que hacer. Y ahorita nos vamos a dar cuenta más tarde, no sé si en la primera o en la segunda, que nosotros también hoy somos sacerdotes. Y tenemos obligaciones espirituales que hacer. En el Antiguo Testamento, Aarón fue llamado y sus hijos llamados en él. Recuerden que le dije por relación de hijos. Simplemente porque eran hijos tenían ese privilegio. Fueron sacerdotes porque eran sus hijos y estaban relacionados con él por nacimiento. Era un privilegio simplemente porque eran hijos. Porque eran hijos. En el Nuevo Testamento, ahora en nosotros, en este pacto que nosotros pertenecemos, fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros ahora no somos hijos de un hombre, somos hijos de Dios. Y somos sacerdotes por ser hijos, porque Jesús es el sumo sacerdote. Entonces nosotros por ser hijos, por relación de hijos, tenemos ese privilegio del sacerdote. En el Antiguo Testamento, los hijos, o Antiguo Pacto, los hijos de Aarón fueron llamados a ser santos. Dios le había dicho, Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. La palabra santa que Moisés usó en el libro de Levítico significa aquello que es marcado y apartado para un uso, sacado de un uso común para un uso sagrado. ¿Entienden? Apartado, consagrado, etcétera. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, nosotros fuimos llamados a ser santos, a también apartados para Dios, sacados de un uso común para un uso sagrado. Aleluya. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el Antiguo Pacto los sacerdotes ceremonialmente eran lavados de arriba abajo una sola vez. A partir de ese momento se lavaban las manos y los pies en la fuente, mientras que servían en el tabernáculo. En el Nuevo Pacto, nosotros hemos sido lavados por la palabra y conservamos nuestras manos y pies limpios mediante la confesión de nuestros pecados. En el Antiguo Pacto, los sacerdotes fueron reclamados por la misma sangre. O sea, los sacerdotes del Antiguo Pacto, no la sangre del animal que tenían que sacrificar para santificarlos. Se sacrificaba un becerro para la expiación de los pecados de Aarón y sus hijos. Con la misma sangre, número 8:14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Mire lo que decía Dios desde entonces, y serán míos. En el Nuevo Pacto, nosotros
somos reclamados por la misma sangre, la sangre de Jesús. ¿Ustedes por qué nosotros tenemos mucho mejor pacto, mucho mejores promesas? Amén. Nosotros somos reclamados por la misma sangre, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote. La sangre nos habla de nuestra redención. Hemos sido redimidos, rescatados por la sangre de Jesús. Jesús pagó el rescate por nosotros. Éramos esclavos del pecado y Él pagó el precio del rescate con su sangre. Por eso la salvación es por la fe en Jesús y nada más. Añadirle otra cosa es menospreciar la sangre del pacto. En el antiguo pacto, los sacerdotes fueron vestidos con túnica de lino puro idéntico. Simbolizaba la santidad delante de Dios en carácter y conducta. En el nuevo pacto, esas túnicas tipificaban la justicia de Cristo con la cual nosotros seríamos revestidos. De todo aquello era tipología, sombra, figura, amén. O sea, todo lo que hemos creído. En el antiguo pacto, ellos comían del mismo pan cada sábado. En el nuevo pacto, nosotros comemos siempre el mismo y verdadero pan de vida que bajó del cielo, el cual es Jesucristo. Así que comemos mejor pan, comemos mejores. En el antiguo pacto estaban bajo la misma autoridad y debían cuidarse de guardar las ordenanzas de Jehová. En el nuevo pacto nosotros estamos bajo la misma autoridad de quien es nuestra cabeza, que es Jesucristo. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nosotros debemos guardar sus ordenanzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. En el antiguo pacto, ellos fueron ungidos con el mismo aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción fue un aceite que fue ordenado por Dios. Y Dios mismo prescribió los ingredientes que ese aceite iban a tener. Recuerde que todo lo que Dios hace, todo, el todo de Dios en su mente, sus planes, tienen un fin espiritual. Nada se puede, porque Dios se enojaba fuerte cuando no hacían las cosas exactamente como Él decía. Porque rompían el todo espiritual, tú sabes, ¿no? El sentido espiritual que había en ellos. Entonces, Dios da aquí este aceite y Él mismo prescribe los ingredientes, pero también prescribe la cantidad inclusive que llevan cada ingrediente. La cantidad que llevan también Él lo prescribe. Porque hay una verdad espiritual en ello que no puede ser rota. ¿Qué pasó con la roca? Cuando iban en el pueblo, ¿se recuerdan? De la primera, pégale. Pero la segunda le dijo, háblale a la roca para que les diera agua. ¿Y por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por eso? Porque rompió una verdad espiritual que había en ellos. Porque la roca que lo seguiera a Cristo no tenía que pegarle de nuevo. Ya a Cristo nadie le pega más. La primera vez nada más. Que tipifica eso, tú sabes lo que Él sufrió. Pero ya la segunda vez, y el agua, que tipología del Espíritu Santo. Ya una vez sufrió para que nosotros recibiremos el Espíritu Santo, pero no una segunda vez. Ahora nada más hay que pedirlo, hay que hablarle nada más. Ve, había una verdad espiritual, ¿entiende? En ello. Entonces, por eso hay que hacer las cosas como dice el tabernáculo de Moisés, cada pieza, el color, el material, medida, todo. Hay una verdad espiritual allí que no se puede romper. Eso es lo que sucede. En la de Moisés, aún en el arca, cada cosa significa algo. Cada pieza significa, hay una verdad espiritual. Entonces no podemos romper el plan de Dios que tiene en su mente por hacer las cosas como querramos. Él da la medida, Él da de todo. Él sabe lo que quiere, cómo lo quiere. Amén.
En el Antiguo Testamento, con el mismo aceite de la Santa Unción, le dije, esto Dios mismo los prescribió, y los componentes de la Santa Unción son muy importantes, porque ellas nos van a dar una idea más o menos de la naturaleza, tú sabes, ¿no? De la unción. Porque recuerde, el aceite de la Santa Unción, pero entendemos que eso es una tipología del Espíritu Santo. ¿Ok? Del Espíritu Santo. Y vamos a entender la naturaleza. Ponlo allí. Cuando lo ungían, ya ahí quedaban. Cuando eran ungidos con ese aceite, ¿no? Ellos quedaban de una vez apartados para el uso de Dios. Pero había que ungir todo lo que fuera para Dios, había que ungirlo todo. Hasta el cucharón con que movían las cosas, había que ungirlo todo. ¿Ok? Mire, mirra. 12 libras de mirra. La raíz de la palabra de mirra es amargura, pesar. Es lo que significa, de ahí viene, o sea, la raíz, la etimología de la palabra viene de pesar, amargura. Y tipifica la obediencia. Fíjese bien, a mí me dio mucha risa hace años cuando estudiaba esto, me dio mucha risa porque yo dije, wow, son 12 libras que hay, ¿no? 12 libras y media. Mira, usted va a ver ahora que las que vienen, se necesitaba mucho de eso, porque nos cuesta ser obedientes. Nos cuesta. Es doblegar nuestra voluntad. Y nosotros somos voluntariosos. La voluntad de la carne es fuerte. ¿Por qué la voluntad de la carne es fuerte? Porque allí mora el pecado. Entonces eso tenía que llevar 12 libras y media. Pero ya luego viene la canela aromática y es solamente 6 libras y media, la mitad. La mitad. Si la canela esta significa de hecho, erguido, y tipifica integridad. Una persona, cuando usted es obediente, usted ya es recto. Si usted tiene 12 libras y media de la primera, ya usted va a ser entonces íntegro. Si no, le falta alguna libra, ¿eh? Pero al ser obediente, pues vas a ser íntegro. Nos faltan alguna librita, ¿verdad que sí? Porque no somos perfectos obedientemente. Cálamo aromático, 250 ciclos, ya ustedes saben que son 6 libras y media. La raíz de la palabra cálamo, eso es un bambú, simboliza dependencia. O sea que dependemos del Espíritu Santo. Amén. Todo es la obediencia al Espíritu Santo, la integridad, y todo esto lo da el Espíritu Santo. Sin Él no podemos nada de esto tener. Dependencia, tenemos que depender del Espíritu Santo. Casia, 500 tiene esa. Ese tiene 12 y media, pero mira lo que simboliza, humildad, que es difícil de ser humilde. Joven, que el orgullito siempre está allá, aunque sea escondido. Uno con menos dosis, otros con más dosis, pero está allí. ¿Sí o no? Óyeme, está ahí. Que te pongan un chin de presión, una presioncita, ve que te sale. Que sale ahí. 500, porque no es difícil ser humilde. La palabra casi significa doblegarse, inclinarse, reverenciar, someterse. Humildad. Y el aceite de oliva, ese era el máximo, 5 o 6 litros, porque el aceite era el que iba a unir todos esos ingredientes, y eso entonces lo que simboliza ella, unidad. ¿Ok? Es como si Dios le hubiera querido decir, tú sabes, no, al que unja con este aceite, voy a poner en él obediencia, integridad, dependencia, humildad y unidad. Amén. Esos fueron los ingredientes, y esos son también los ingredientes que el Espíritu Santo pone en nosotros. Usted ha visto personas que han sido bien soberbias y cuando se convierten y son llenos del Espíritu Santo, qué humilde después que usted puede ver el cambio que solamente Dios puede hacerlo. ¿Entiende? Y lo ve ya, no, bien metidito. Con usted, estas cositas solamente con el Espíritu Santo. En nuestra carne no hay eso. Absolutamente no lo hay. Nada de eso hay.
Eso solamente está en la nueva criatura, en la nueva persona. Y cuando te sale de lo otro es porque el viejo hombre o la vieja mujer te está saliendo. Ya. El celo, la contienda, toda obra de la carne resulta y resplandece cuando el viejo hombre o la vieja de la mujer saca la cabeza. No nos podemos engañar y ahí es donde nos tenemos siempre que observar y sujetar. Porque ella está ahí, loca por sacar la cabeza. Estaba acostumbrada a gobernar. Amén. En el nuevo pacto, este aceite de la santa unción era símbolo y tipo del Espíritu Santo. La unción que nosotros habríamos de recibir. Nosotros hemos sido ungidos por el mismo Espíritu. Ellos por el mismo aceite y nosotros por el mismo Espíritu. Apartados para el uso exclusivo de Dios. Consagrados y apartados del uso común para un uso exclusivo de Dios, para que podamos ejercer el servicio sacerdotal. Hasta que ellos no eran ungidos con el aceite, no podían ejercer. Nosotros, hasta que no somos, por relación de hijos, nos corresponde. Entonces, cuando usted acepta a Jesús, y la sangre primeramente tiene, bueno, eso es en la segunda conferencia, la sangre nos limpia, el Espíritu Santo viene a morar allí, y entonces Él es quien nos va a dar estos ingredientes. Pero recuerde que venimos a ser hijos de Dios. Ya podemos ser hijos de Dios y podemos comenzar a ejercer nuestro primer llamado, hermano. Escúcheme esto. No es micrófono para predicar. Nuestro primer llamado no es ni siquiera testificar de una vez de Jesús, porque usted tiene primeramente que ser sacerdote. Primero ir a Dios para que luego usted pueda ir ante los hombres. Amén. Primero hay que ir a Dios. Si usted no sube a Dios, ¿qué tú tienes para darle a los hombres? Hay que ir a Dios. Entonces, cuando ya estamos así, estamos ya listos para ejercer. Porque usted cree que el que va a predicar, que el que va a cantar, primero se prepara, ahora primero va a Dios. Entonces nosotros fuimos ungidos por el mismo Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor nos llamó. No nos llamó a todos a hacer lo mismo, pero una cosa yo estoy segura: a nadie llamó para que se quede sentado en un banco. A nadie. Para eso se lo hubiera llevado una vez. Amén. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio de una misma familia, pero en el nuevo pacto somos todos sacerdotes por relación de hijos. Cuando nacimos de nuevo, escucha, hermano querido, cuando nacimos de nuevo, lo que nació fue un sacerdote. Nació un sacerdote. Tiene el Espíritu Santo, sus pecados fueron lavados. Tiene el Espíritu Santo morando. Ya puedes entrar a la presencia del Señor por los méritos de Jesús. Y ya puedes hablarle allí al Padre, adorarlo. Puedes ministrar en la presencia del Señor. Amén. Hay quienes se quedan tristemente en los atrios. Hay quienes entran al lugar santo. Pero nosotros hemos sido llamados a poder entrar al lugar santísimo. Amén. En el atrio están los que van allí al altar. O sea, los que van al altar para escuchar el evangelio, hablando ahora en la iglesia, ¿no? Allí está el altar de sacrificio, van a la cruz. Allí, ellos creyeron. Cuando ya comienzan en la palabra y saben un poquito ya y se meten en la palabra, ya eso pasan a adorar en el lugar santo. Allí está la palabra, está el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo. Pero estos son los que creen, estos son los que conocen. Pero cuando ya usted entiende a Dios, entiende su corazón, ya usted está en el lugar santísimo. Ahí estamos llamados a estar. En el lugar santísimo. Póngase de pie.